Bienvenidos a esta ponencia sobre el tema análisis del diseño gráfico en carteles cinematográficos desde el año 2006 al 2016 desde la semiótica de la imagen. Mi nombre es Diego Cabrera, soy diseñador gráfico, diseñador magíster en sistemas informáticos educativos y multimedia y soy docente de la Universidad Técnica de Ambato. Bienvenidos a esta ponencia que habla sobre un poco sobre el cine ecuatoriano, pero más que todo desde los carteles y desde la parte un poco de imagen de las películas más trascendentales o más importantes entre los años 2010 a 2016 de nuestro país. ¿De dónde nace este interés por trabajar en este tema? Nace desde el punto de vista en el que la gente hoy en día no tiene un mayor aprecio por el cine ecuatoriano. Yo soy docente de la Universidad Técnica de Ambato, imparto la cátedra de producción audiovisual. Y hay algo fundamental que sucede en mis clases, y es que cuando a mis estudiantes les pregunto y les hablo sobre cine ecuatoriano, ellos no tienen ni idea de lo que es el cine ecuatoriano, ni tienen ni idea de lo que es un cineasta ecuatoriano, de un guionista ecuatoriano. Cuando se les habla de cineastas tan básicos como Sebastián Cordero, no tienen ni idea de quién es Sebastián Cordero. Toda la gente que de alguna manera hace cine no tienen idea de qué es el cine ecuatoriano, no consumen el cine ecuatoriano. En nuestro país, como en muchos países, cuando se acerca el estreno de una gran obra cinematográfica hollywoodense, las salas de cine se abarrotan, se agotan las entradas, la publicidad es masiva, todo el mundo habla del tema, de la película que va a salir, de la nueva serie, qué sé yo. Y sucede que en nuestro caso, en nuestro cine, cuando se habla del estreno de una película ecuatoriana, nuestras salas de cine pasan vacías, o la cantidad de personas que están en el cine son muy pocas, son casi nulas, son muy escasas, y eso radica mucho en que hemos tratado un poco de analizar desde la perspectiva de los carteles, y es que estos carteles del cine ecuatoriano realmente están llegando con esa imagen necesaria para que la gente se sienta atraída al llegar a las salas de cine. Por eso partió un poco la parte de esta problemática. Desde ese punto de vista, el cine, obviamente, las películas tienen una tendencia de taquilla y de recolectar y de recoger lo que se invirtió en la producción. Por eso es que en nuestro tema vamos a abordar un poco esa problemática. Hace muchos años nuestro cine ecuatoriano no era muy conocido, casi nada conocido, hace unos 20 años atrás, más de 20 años atrás, pero ya se hacía algún tipo de cine, como por ejemplo La Tigra, Max y una mujer desnuda, Ratas, ratones y rateros, y una serie de películas que empezaron con un presupuesto bastante bajo y no con mucha publicidad. Y también es algo muy importante porque en el 2006 hubo un cambio en esta evolución del cine ecuatoriano, y que en el 2006 se crea por fin la ley del Consejo Nacional de Cine Ecuatoriano, donde de alguna manera tuvo algún tipo de amparo legal y de algún tipo de apoyo para que los cineastas pasen a ser también gente que produce elementos muy importantes en nuestro país. Antes lo hacían de una manera muy artesanal y muy propios de su raíz, de su peculio, de sus ganas de sacar algo adelante, pero no tanto con el apoyo un poco del Estado. Tampoco es que hoy en día reciban mucho apoyo, pero por lo menos están contemplados dentro de una ley, la cual de alguna manera los ampara a los productores, camarógrafos, cineastas, de alguna manera ya es un poco distinto. El cartel como sí mismo es un arte el cual trata un poco de mostrar la idea de lo que se trata en la película. Se trata de mostrar de qué viene la película, y eso es lo que nos ha traído un poco hasta acá para un poco analizar si es que en realidad esto está cumpliendo esta función. Nuestro tema basa radicalmente en analizar 22 carteles de cine ecuatoriano e ir analizando cuáles son sus composiciones, su estructura, su color, un poco su tipografía, ese tipo de cosas. Dentro de la metodología, como dice la metodología, se agregó un tipo de metodología un poco analítico, sintético, un poco analizar un poco la calidad de los carteles, ver sus estructuras, ver sus elementos y todo lo que conlleva esto.
También lo que se observó es un poco el mensaje que contiene cada uno de los carteles, si es que este mensaje es claro hacia la gente, si es que no es difuso, si es que no es confuso, si es que se entiende básicamente de qué se trata o de qué va la película. También se analizó un poco varios tipos de afiches en varias calidades, en varios formatos. De esta manera tratar un poco de encontrar qué es lo que trata un poco de mostrar la película y hacia qué un poco el público que va enfocado. Entonces nuestra investigación se basó en una investigación exploratoria para analizar los diferentes tipos de carteles y los referentes a nivel de Ecuador. Buscamos referentes, buscamos carteles desde el año 2006 al 2016, recopilamos los afiches, hicimos una lectura de nivel denotatorio, ver qué es lo que denota el cartel. Lo hicimos también desde una lectura a nivel connotatorio, qué es lo que quiere connotar el cartel hacia la gente, hacia el público, y un poco la interpretación de lo que dice y de lo que habla el cartel. Como resultados, se analizó un poco la postura del diseño gráfico frente a los carteles, es que en realidad hay una parte de diseño gráfico o simplemente son composiciones de texto, fotografía y color y que no tienen mucho de diseño gráfico. Eso es lo que un poco nos llevó a investigar y analizar de qué se trataba cada uno de estos carteles. También nos ayuda un poco saber qué tipo de personajes son los que intervienen en las películas, porque también el personaje, el actor principal, el protagonista o la protagonista o los protagonistas son también los que marcan mucho el cartel, porque en muchas de las ocasiones nosotros vemos carteles que están principalmente enfocados a mostrar al protagonista y cuando nosotros miramos al protagonista pues automáticamente ya entendemos de qué se trata la película. Es una película de acción, es una película de terror, es una película urbana, es una película un poco más de violencia, qué sé yo. Pero lo vamos un poco identificando más que todo por el personaje y es también eso lo que hemos ido analizando con respecto a la construcción del cartel, viendo si es que el personaje, el protagonista o la protagonista abarca mucho más en el cartel, más que la cuestión semiótica, más que la cuestión de diseño gráfico dentro del cartel. Y hay muchos carteles en el cine ecuatoriano que lo tienen así, que el protagonista es el que más prevalece. Otra de las cosas fundamentales es que hemos analizado el color que se utiliza dentro de los carteles y el color principal que se utiliza son colores un poco más hacia un color más marrones, más tierra, más oscuros, que son la mayoría de carteles que se ocupan. No se ven colores muy vivos, no se ven colores muy brillantes en la mayoría de carteles, en el 90% de los carteles, y también la tipografía. La tipografía ha sido fundamental en el análisis de estos carteles. La mayoría de los carteles ocupan una tipografía que es sin serif, muy simple, no tiene mayor composición en la tipografía. Solo en pocos carteles o solamente en 2 o 3 carteles se trabaja con tipografías un poco más de caligrafía, más elaboradas, un poco más distantes de lo que son las serif, como podemos ver en algunos de los carteles. Un poco con respecto a los formatos también marcan algo fundamental con respecto a los carteles y es que los formatos, la mayoría de formatos manejan un formato que es el formato en el que radica desde que parte el formato normal que es el tamaño A4 y marca ese rango que marca en el 1.4, pero también se tiene carteles como la película que se llama Impulso, en el cual el cartel se viene más hacia el formato un poco más cuadrado, en el rango del 1.1. Pero estos son muy pocos carteles que se manejan así. La mayoría se manejan en formatos del formato A4 y en función de este A4 se van haciendo mucho más grandes, pero es más que todo en esa estructura, en ese formato. Y como veíamos anteriormente, aquí por ejemplo podemos ver 4 carteles, los cuales un poco quiero que los entendamos. Y con respecto a lo que decíamos antes, con respecto a la tipografía, podemos darnos cuenta que en el cartel que dice en el nombre de la hija, es una de los pocos carteles donde la tipografía es muy distinta al resto, porque ahí podemos darnos cuenta que la tipografía es un poco más hacia lo caligráfica. ¿Y por qué se va hacia ese punto de la parte de caligráfica? Porque también denota un poco esa parte infantil, esa parte de infancia, que nos trata un poco de mostrar el cartel con una fotografía de una niña. Y como les decía anteriormente,
Con respecto a la composición del cartel, podemos ver que la fotografía y el personaje y el protagonista o la protagonista marca un punto fundamental y es que abarca bastante dentro del cartel y podemos verlo ahí. No tiene una gran composición de diseño gráfico, tenemos solamente un texto que dice en el nombre de la hija y la fotografía de una niña. No tiene así una gran trascendencia semiótica. No tendemos mucho a entender o analizar desde la parte muy semiótica. Y como podemos ver anteriormente, o como pudimos hablar anteriormente con respecto a la tipografía, si podemos darnos cuenta que en películas como Impulso, como Pescador y Cuando me toque a mí, las tipografías son simples. Son palo seco, sin serif, y eso marca el hecho de que el 90 o 80% de los carteles manejan este tipo de tipografía. Y también con respecto al color. Si ustedes se pueden dar cuenta, el color tanto en el nombre de la hija, Impulso, Cuando me toque a mí, Pescador, los colores son más hacia los colores marrones, hacia los colores tierra. No tiene una gran manifestación del color. Y otra cosa fundamental es la fotografía. Solamente en esta pequeña muestra de 4 carteles, que por cuestiones de tiempo no puedo mostrar todos los 22 carteles, pero aquí podemos darnos cuenta que la fotografía es algo que marca de manera sustancial en el cartel, tanto en el nombre de la hija, como en Impulso, como Pescador y como la cuestión de Cuando me toque a mí. Otra cosa fundamental que analizamos es un poco la composición, como podemos ver en la parte de aquí abajo, donde la composición de los elementos son más asimétricos. Los elementos están dispersos por varias partes, como podemos ver. Cuando me toque a mí, la fotografía abarca más la parte superior y el texto va hacia la parte izquierda con una leve inclinación. En Pescador tenemos, en cambio, el protagonista de la película, el cual está más hacia el lado derecho y el texto va hacia la parte superior. Es decir, se maneja más en una cuestión más asimétrica y también podemos darnos cuenta en Impulso, donde la fotografía abarca más la parte más de la parte derecha y el texto en la parte inferior. Es decir, la mayoría de carteles tienen esa composición. Pocos carteles tienen una composición simétrica como la que podemos ver en el nombre de la hija, donde el texto está centrado y la fotografía también en la parte central. Entonces, ese es un poco el análisis que hemos hecho, pero la discusión marca fundamentalmente en el hecho de que la mayoría de las fotografías, como lo dicen, la mayoría de las fotografías son polisémicas. ¿Qué quiere decir polisémicas? Que pueden significar e interpretar muchísimas cosas para muchas personas. Una fotografía puede representar una cosa para unas personas, como para otras personas puede ser algo muy distinto. Con respecto al color, también el color radica de una manera para otros y de una manera para otras personas, así como la tipografía. Y es que después de todo este análisis que hemos realizado en estos 22 carteles, que por cuestiones de tiempo en esta ponencia no se puede abarcar mucho para ir analizando cartel por cartel, lo que hemos encontrado fundamentalmente es que desde la parte semiótica no se puede analizar mucho a los carteles porque no tienen una parte semiótica que analizar, porque la prevalencia del diseño gráfico dentro de los carteles no hay mayor cantidad de diseño gráfico. Lo que se puede ver es simplemente que prevalece la fotografía, es algo fundamental en la cantidad de carteles, en los 22 carteles que hemos analizado, que lo que prevalece es la fotografía, un texto o una tipografía en palo seco, un color, que la mayoría de colores son más planos, más simples, y ciertos rasgos, ciertos elementos que complementan el cartel, pero no podemos analizar tanto desde la parte semiótica, ya que lo que pudimos darnos cuenta es que los carteles tienden más a promocionar o a intentar llamar la atención de la gente para que vaya a ver la película, mostrando alguna parte muy especial de alguna parte de la ciudad, de algún lugar trascendental, de algún lugar donde sucedió tal o cual hecho, pero no te promueve el hecho de que te intenta dar un mensaje, como pudimos ver anteriormente. En películas como Impulso, como Pescador, no se ve una parte semiótica, simplemente se ve una parte fotográfica que va acompañada de un texto, nada más. Por eso es que dentro de las conclusiones y un poco ya para finalizar esta ponencia, lo que podemos hablar es que no se construyen los carteles del cine ecuatoriano en esta época del 2006 al 2016, no se los construye en función de generar un mensaje conceptual.
hacia la gente o que la gente se quede pensando de alguna manera qué me trata de decir o cuál es el mensaje oculto que hay detrás de este cartel o qué intenta darme a entender la película. Sino que más que todo se trata un poco de limitar al hecho de promocionar la película, de que la gente vaya a las salas de cine, pero ahí es donde como conclusión podemos un poco entender que mucha gente no va a las salas de cine porque no se deja un poco llamar la atención por el cartel, simplemente mira una película por el hecho mismo solo de entretenimiento o por el hecho de mirar algún tipo de vivencia en nuestro país, por algún evento trascendental que pasó, político, urbano, social, de violencia, qué sé yo, pero no lo ve desde el punto de vista más conceptual y eso radica principalmente en el cartel. En el cartel, este cartel que no evoca mayor mensaje, que no evoca mayor concepto, y esto radica principalmente en el que el cartel no está construido de una manera muy semiótica, se lo construye más de una manera más solo publicitaria para que la gente pueda acudir a una sala de cine. Y creo que se debería ir mejorando esta calidad de carteles y dándole un toque un poco más de semiótica, más de construcción de mensaje, más de elaboración, más de pensar en función de el concepto que tiene la película y no solamente promoción de una película.